Este fin de semana llegaron dos productos del pasado, los cuales llegan al cine después de años desde sus entregas anteriores. Scary Movie y Los Amos del Universo son dos lados de ese espectro nostálgico en donde el pasado regresa. ¿Qué tanta fuerza pueden tener estas entregas en un presente en donde los jovencitos youtuberos son quienes con menos recursos están sembrando éxitos? Pues de eso y más hablaremos en esta entrega de The Dailies. ¿Qué tal? Bienvenido a The Dailies, el mejor programa de análisis y que forma parte del portal de Churros y Palomitas, en donde desde el 2004, ¿tú crees?, hemos estado comentando y revisando el cine y su impacto en la cultura popular. Y en esta entrega, la cual originalmente iba a ser solo una crítica en texto, en donde iba a hablar de la presencia de He-Man para esta nueva generación, pues me empecé a clavar, como ustedes saben, y decidí mejor revisar detalles más a fondo y tratar de dar algo de perspectiva. Yo creo que también ese ejercicio lo hice en parte para mí mismo, fue un poco tal vez egoísta. Sobre esta película de Travis Knight, la cual está enfocada en los amos del universo, y yo como que tenía que procesar tal vez algunas de mis ideas para ver, porque al principio confieso que no salí como que muy convencido de la película a pesar de que quería que me gustara, y es lo que vamos a ver ahorita. Y es que en serio, cuando terminaron los créditos y había los after credits y después terminaron estos, yo me quedé con una sensación un poco agridulce, en donde había cosas que me encantaron y otras que pues como que no terminaban de encajar del todo, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de esto, y sí, voy a hacer un shameless plug. Recuerden que tenemos también la cobertura de la CinemaCon. De hecho, de ahí es de donde pude traerme este bonito memento de Masters of the Universe. Entonces, yo tengo el poder. Aquí es donde voy a posar con con precisamente la espada, a ver si de aquí sale la portada. Y probablemente no, porque estuve haciendo algunas jetas. Pero bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de He-Man. Y es que la película llega con cierto escepticismo y también llega con cierto encanto a la vez. Y es que es un personaje que es parte de una franquicia de juguetes ochenteros y también es una víctima de las circunstancias, porque la única razón por la que He-Man existe como personaje, seguramente ya habían escuchado esos datos, y si no, recuerden que aquí vamos a tener las notas del episodio para los que me apoyan en Patreon. Se me hace que tal vez este episodio lo voy a dejar para toda la banda para que vean, porque si no hay mucha desinformación y pues eso es lo que nos gusta compartir acá. No sé si sabían, probablemente sí, que He-Man existe solo porque como un personaje surgió gracias al éxito que tuvieron los juguetes de Star Wars. Y la cuestión es que Mattel se estaba dando de golpes en la cabeza, ya que ellos fueron los que rechazaron fabricar los juguetes basados en una película de cierto barbón loco que seguramente no iba a tener éxito. Llega la película, tiene el éxito, y pues la cuestión es que se demostró el error y Kenner Products empezó a comercializar los juguetes de una manera que haría que Lucas pudiera forjar un imperio. Recuerden que él básicamente se quedó también con las ganancias, porque Fox decía: nadie va a comprar este tipo de cosas, quédate con eso, quieres que te demos los derechos y que tú puedas lucrar con los juguetes, nadie se va a preocupar por eso. Y gran error. Pero bueno, entonces ahí es donde Mattel puso manos a la obra y se asistió con Mark Taylor, Donald F. Glott y Roger Sweet, principalmente para desarrollar esta línea que iba a competir contra los amos del universo. Y también, nuevamente, hay algunas de las historias. Aquí tenemos uno de los prototipos precisamente de Torak, el héroe prehistórico. Qué bonito estaban los dibujos, ¿no? Estos son de Mark Taylor. Y que pueden verlos en el documental de Por el poder de Grayskull del 2017, la historia definitiva de He-Man, que hace poco falleció uno de los creadores, lo cual es bastante trágico y bastante triste. Y la cuestión es que también He-Man pues no tuvo únicamente un solo autor, sino que fueron varios los que estuvieron ahí detrás de esto. Y se estaba viendo si se lanzaba, no sé, algo con cosas del espacio, algo con bárbaros para tratar de competir contra Star Wars. Y al final fue ¿y por qué no combinamos las dos cosas? Y ahí es como surgió, gracias a Star Wars, ¿no? Pero como esto, recuerden, este programa no pretende ser una clase de historia sobre juguetes. Basta decir que la línea de los juguetes del poderoso Torak, junto a los distintos elementos reciclados, incluso de la línea de Big Jim, como el gato, Battle Cat viene literalmente de allá, sirvieron para que He-Man viera la luz y alcanzara popularidad gracias a una serie animada de inicios de los 80s. Y ojo, porque el propósito de esta serie, como eran los 80s, tiempos más inocentes, era simple y sencillamente vender los juguetes. De hecho, salieron primero los juguetes, salieron con unos mini cómics y algo de continuidad que trataban de establecer, pero para los que tal vez nos hemos clavado un poquito más con la historia de He-Man por nostalgia o por lo que sea, no había mucha continuidad.
Y la serie animada, pues de repente contradijo mucha la continuidad que venía precisamente por allá. Entre ellas cosas como el origen de Skeletor, el cual en las nuevas líneas de cómics se ha tratado de mejorar un poco, pero bueno, son otros detalles, ¿no? Y también se tenía que incluir un mensaje educativo al final, en donde, no sé, He-Man te iba a decir, recuerda, amiguito, debes de confiar en las personas que son responsables. O recuerda, amiguito, no debes de mentir. O tal vez Orko podría pasar y decir este tipo de consejos para evitar problemas de regulaciones, porque en aquellos entonces no podías tener una serie que exclusivamente vendiera juguetes, pero debido a que iba a tener un mensaje y seguramente va a recordar otras caricaturas como G.I. Joe, por ejemplo, los Halcones Galácticos, los Thundercats, donde al final te daban un mensaje para evitar problemas de regulación. Pero bueno, esta nueva versión, la cual pasó décadas en distintos desarrollos, y eso es fascinante porque sí, desde el 87, que es cuando surgió la cinta original, ha habido intentos de sacar otra. Y ojo, porque la película llegó muy tarde para quienes habían convivido con la animación. En México, tal vez pues la serie animada nos llegó un poco más tarde, desde luego. Pero también la cuestión es de que si tú creciste, pues por esta época, pues ya son productos para niños, ya no te interesaban tantos. Y tal vez habías brincado a otros juguetes. De hecho, las Tortugas Ninja serían los sucesores en líneas de juguetes de esto. Pero entonces ahí nosotros llegamos a ver, por ejemplo, distintas propuestas de guiones. Por ejemplo, aquí tenemos uno, y nuevamente todo lo van a encontrar en las notas del episodio. Si estás escuchando esto en audio, pues estoy mostrando aquí las partes de la evidencia de esta investigación. Porque teníamos a Jeff Wadlon, de hecho ahí pueden ver sus créditos, y los drafts previos vienen de Alex Liptak y Mick Finch, Richard Menck y Terry Rossio, y vemos precisamente, esto fue en un tweet donde ahí tenemos a Danny Miller que le pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó con el script? Y fíjate que aquí ya lo tenemos en enero del 2015. Incluso por ahí tenemos, esto surgió en una entrevista con David Goyer, el cual también ha estado en un montón de proyectos, en el cual habla que tenía una propuesta con He-Man y su Battle Cat, no es que se llamara así, pero básicamente en una entrevista que le hicieron los del Hollywood Reporter, vemos algunos de los detalles en los cuales él mencionaba, no, sí, es que mira, mi propuesta, por ejemplo, He-Man es una sucesión de distintos héroes que tienen el título, lo cual en cierto sentido tiene algo de conexión con la continuidad regular, bueno, ni tan regular, porque al menos no es como una continuidad tan confusa como la de los X-Men. Pero tenemos, por ejemplo, el King Grayskull, que es el primer recipiente del poder. Hiro sería el primer avatar propiamente. Y tenemos a He-Man, que sería el actual avatar de esta sucesión de héroes. Y es algo que iba a retomar David Goyer. Y, por ejemplo, ahí es donde ves cómo Battle Cat iba a acompañar a estos distintos sucesores, ¿no? Iba a servir siempre a su lado. Y es parte de algunos de los detalles que nos platicaba Goyer sobre el pitch que él tenía. Fue ya un poquito posterior, creo que fue por el 2017. Y era Sony quien originalmente iba a hacer esta película. Fue pasando entre distintos estudios y después llegó a Netflix, que recordemos que ellos sacaron una serie animada. Y por esas fechas, fue también el éxito que se tuvo con la cinta de Barbie. Mattel anunció que iba a hacer un montón de películas basadas en sus franquicias de juguetes. Muchos temíamos que fuera a ser Marvel .2.0, aunque se nos viene una película de los Matchbox, de los cochecitos. Se viene otra de Barney. Creo que hasta de Club va a haber películas, pero bueno, en este juguete verso, tratando de copiar las cuestiones, pero no, hasta eso se han visto más moderados, y la que tenemos ahorita es esta que fue desarrollada por Amazon MGM, que compró precisamente los derechos y el guión que ya había sido procesado y trabajado para Netflix, ¿no? Y es la película que tenemos actualmente. Y la cuestión es que independientemente de si a uno esta película le gustó o no, nuevamente yo salí un tonto, no confuso, pero así de, es que hay cosas que me gustaron y me gustaron mucho, pero hay un montón de cosas, el ratio o la estadística de chistes que sí están divertidos no es muy alto. Y es una película que técnicamente es una comedia de fantasía o una comedia de aventura. Y no he visto todavía Scary Movie, tengo miedo. Bueno, tal vez la vaya a ver en un martes de descuento, porque tampoco pienso pagar completo por ver esa película. Que dicen que prácticamente el 70% de los chistes no pegan en eso, pero pues esas películas no se diseñaron para ser buenas, es casi pura parodia. Y de repente ver que el ratio de humor es más bajo también en esta película, que en teoría parece más comedia que otra cosa, pues como que no se está cumpliendo el propósito. Pero entonces, ¿cuál es el propósito que tiene la película de He-Man? Pues simple y sencillamente vender productos a los consumidores interesados, solo que les tengo sorpresas porque ahora ya no son simple y sencillamente los productos como las figuras de acción, sino, y seguramente esto lo vieron, a mí me tocó verlo de primera mano en la CinemaCon. Chequen nuevamente la mega cobertura que nosotros hicimos de la CinemaCon. Y antes de que llegaran acá me tocó ver, miren, de hecho, les puedo confirmar que donde se ve la espada precisamente el piso de los pasillos del Caesars Palace. Pero ahí veíamos una gran diversidad de objetos bien bonitos, bien chulos, porque MGM y Amazon sí le echaron ganas. O sea, la
palomera con el portavasos del castillo de Grayskull está impresionante. Hay una palomera también bien padre con el Battle Cat. Desde luego el vaso con forma de espada, que nuevamente son artículos de colección que nuevamente no necesariamente vas a usar durante la película. Y ese es el propósito que tenía, ¿no? Básicamente eso es lo que se está buscando con la venta de todos estos productos, y eso no está tan distante del propósito original, que es hacer una caricatura para vender juguetes, y parece que más bien la película ese es el pretexto con el cual fue creado, incluso si el público objetivo no era tan extendido, sino que se limitaba a cuarentones o cincuentones, que es mi rango de edad, y sus hijos que tal vez podrían estar interesados. Pero bueno, mucho antecedente, vamos a enfocarnos ahora sí en la película. Y es que todo esto tiene que ver también con lo que está pasando. Y ojo, porque yo soy muy fan del trabajo de Travis Knight, que es el director de esta y de otras obras como Bumblebee, la cual en mi opinión es la mejor película de acción real de los Transformers. Y también hizo la de Kubo y las dos cuerdas, que, cómo me encantó esa película, y sí, me pegó emocionalmente. Muy duro. Es de un estudio conocido como Laika, que hace unas joyas en stop motion, que son los responsables de cintas como Coraline, y la próxima que también va a dirigir Travis Knight, que es Willwood. Y honestamente los reto para que vean el tráiler de Willwood sin sentir algún tipo de emoción en el estómago. Y es que Travis ha demostrado que tiene un enfoque en las historias fantásticas muy, muy padres, y es capaz de transmitir este tipo de emociones con el espectador de una manera muy particular, y que permea, ¿no? O sea, son cosas que se sienten genuinas. Y ojo, comercial, antes de continuar, recuerda que estas piezas de análisis te pueden llegar sin anuncios, y también me puedes apoyar para que continúe y varios programas de nuestra nutritiva barra de programación, que está en www.patreon.com/churros y palomitas, o también puedes ser miembro de nuestro canal en YouTube. Sí, los libero para todo público después de que son lanzados estos episodios, pero me puedes ayudar para que continuemos. Sobre todo aquí hicimos un chorro de investigación, y nuevamente chequen las notas del episodio, que no soy nada más un güey que se graba con el celular y no mames, güey, te voy a hablar de esta película que está poca madre. No. Eso se hace en otros canales donde hacen producciones pero muy baratas, ¿no? Bueno, enfocándonos ahora sí en la cinta, la nueva entrega de He-Man funciona hasta cierto punto, pero es que se notan más las buenas intenciones. Precisamente en este caso tenemos aquí a Travis Knight. Es cuando se confirmó por ahí, ¿de cuándo es esta nota? Porque se confirmó el lanzamiento en el 2026. ¿Dónde está la fecha? El 1 de mayo del 2024, hace 2 años, fíjate. Sí respetaron las fechas, cosa que es un poco rarísimo, y es cuando se confirmó a este director, ¿no? Y regresando a la cinta, pues a mí sí se me hizo como que tiene una ejecución competente, tiene algunas secuencias muy, muy padres de acción, 2 o 3 aproximadamente, pero de repente había cosas que no cuadraban con los diálogos. O sea, creo que el problema sigue siendo el guión principalmente, y la dirección, que se clavó más en hacer cosas de acción, que de repente no es la especialidad, pero que ya le están saliendo también bastante bien al buen Travis Knight. Pero esos detalles no terminaban de conjuntar. Incluso la música de Daniel Pemberton, que a mí me gusta mucho como compositor. Hay incluso una composición de Queen, que curiosamente es de otra película, y aquí la están incluyendo. Pero lo curioso es que, a pesar de eso, y hay un tema musical nuevo de Brian May, uno de los mejores guitarristas de la historia, guitarrista de Queen también, pero resulta que no todo encaja. Entonces tenía secuencias de acción con un tema que es ochentero, y aunque en el cine la música estaba bien ecualizada y todo, no iban con el ritmo. Aunque la edición estaba padre y la canción estaba padre, son cosas que no terminaban de combinar. Y sí, tenemos ejecuciones muy competentes, pero desordenadas, en donde el desarrollo pues toma más tiempo del que debe dentro de la historia de la película. La misma película no define una dirección concreta para saber si está, no sé, honrando el legado, está reinventando el legado, o burlándose del legado, o todo al mismo tiempo. Aunque acepta que debe de tomarse a la ligera, y recuerda que también es un producto por comité, y eso se muestra desde el principio, que está tratando de rescatar un guión original que se hizo para Netflix dentro de una compañía como es Amazon, que es capaz de venderte todo. Y es que este nuevo guión que tuvo las manos de Chris Battle, Aaron Nee y David Callahan, con la historia del mismo Aaron, Alex Libat y David Finch, y van a reconocer algunos de los nombres que vimos cuando estábamos compartiendo pantalla con el guión del 2017. En ocasiones este guión se está peleando consigo mismo para saber qué es lo que quiere conservar y qué debe demostrar, mientras que Knight está haciendo malabares con un cast que combina figuras reconocibles como Idris Elba y Jared Leto, quien asombrosamente es el mejor actor de la película, la verdad. Y también hay talentos emergentes como el Nicolas Galitzine y Camila Méndez. Y así también está Alison Brie, que es la única que entendió que para hacer este tipo de películas te la debes de tomar a la ligera y pasártela bien. Ella sabe que este es de humor casi, no de pastelazo, pero sí es así como que muy cheesy, y ella es la que está completamente en esa sintonía.
Y curiosamente, por la falta de definición en el tono, de repente a mí se me hace que está fuera de lugar, aunque sus momentos entre ella y Skeletor son creo que de los que funcionan mejor. Pero nuevamente es cuando tienes cosas que están bien pero no hay armonía. Y paréntesis cultural, porque esta semana es en otra película, la del afinador de pianos, Toner, que a mí me encantó. Y hay una frase que está muy padre en el cual habla cuando está afinando de que, por ejemplo, una tecla se puede escuchar perfecta. Pero la cuestión es que como afinador debes de lograr la armonía entre todas las teclas porque va a haber algunas que tal vez no se pueda mejorar el sonido. En el caso de un piano, y la cuestión es que no se escuche y que no esté perfecto cada uno de los elementos, sino que en conjunto todos estos tengan armonía, y es lo que faltó en la película de He-Man. Pero bueno, volviendo a esto, es que si tenemos varios elementos que funcionan bien, entonces pues la cinta debería ser buena, ¿no? Y ojo, porque no necesariamente, porque tenemos cintas como algo parecido pasó con Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, el cual es un producto derivativo de un producto derivativo. Es una película basada en una serie animada de los 80s, que está basada en juegos o en juguetes que fueron reconocidos. En el caso de Calabozos y Dragones parece ser más bien una inspiración que llega hasta esta otra película y es el producto más exitoso porque tiene un mejor guión. Mientras que esta versión de He-Man es el primo incómodo del humor de Thor Ragnarok que llega cuando Marvel cae gordo, junto a las buenas intenciones de los Calabozos y Dragones, y se nota que todos se esfuerzan, por ejemplo, en contarte un chiste que creen que todo es gracioso pero que no lo es del todo. Y es más cercano a un dad joke incómodo en donde la mayoría de las veces quieres reírte porque te cae bien quien te lo está contando, pero no es precisamente porque te esté causando gracia. El mayor atributo de la cinta es su honestidad y la realización de un Barbie inverso. Mientras que la cinta anterior de Mattel, dirigida por Greta Gerwig, tiene un guión más ingenioso y habla de una figura ficticia idealizada que busca ser humana y vivir en nuestro entorno, nuestro príncipe Adam vive en la monotonía de nuestro mundo y lo que desea es escapar a ese mundo que conoció en el pasado, cuando todo parecía fantástico y seguro. Ahí es donde entran los juegos de la nostalgia, con personajes que eran muy coloridos y también iba a tener grandes aventuras. Incluso en una de las escenas es incapaz de establecerse una conexión que sea más que superficial en una cita que tiene Adam con una chava, ya que se la pasa hablando de este mundo que sigue en su cabeza mientras acepta responsabilidades a regañadientes. Y por ejemplo en ese momento toma una Coca-Cola y hace una referencia a la Coca-Cola, mientras de repente hay otra escena donde pasa un camión de Amazon y lo salva tal vez de un ataque. Es uno de los héroes de la película, el camión de Amazon. Esta entrega es traída gracias a todos ustedes por Amazon. Y también de repente tienes una secuencia donde alguien aparece con la playera de Nike y se muestra la presencia de marcas con más relevancia que muchos de los personajes que están apareciendo ahí. La cinta reconoce su audiencia y busca encontrar un punto medio para la fanaticada geek, en donde no se burla de su audiencia como lo hacía The Big Bang Theory, ni tampoco es totalmente parte del grupo como pasó con Community. Y la única razón por la que funciona es porque Travis conoce el tipo de personaje del cual va a contar la historia. He-Man es un heredero privilegiado de un mundo maravilloso que, aunque no sepa qué hacer con su vida, puede acceder a un gran poder para cambiar las cosas. El Nepo Baby de Eternia tiene eso en común con Travis Knight, hijo del jefazo de Nike, quien estuvo en un tiempo sin propósito hasta que se dio cuenta que le gustaba la animación. Estuvo haciendo un montón de chambas raras, casi hasta de barrendero. Entonces empezó desde abajo y puso el dinero del papá a trabajar para hacer uno de los estudios de animación más respetados actualmente. Revisen porque esto lo platicamos con Román en una de las entregas de quién mató las escuelas de cine, si no me falla la memoria, y donde vemos precisamente que Travis Knight, pues bueno, como Nepo Baby ha hecho bien las cosas, ¿no? Y la cuestión es que estos dos personajes, He-Man y Travis, tienen ambos el poder y quieren usarlo genuinamente para hacer las cosas bien, lo cual yo creo que ahí es donde conecta muy bien y muy pocas personas podrían tener este tipo de conexión que en este caso tiene el heredero de Nike. Bueno, no va a ser heredero de Nike porque ya tiene su propio legado gracias a su estudio de animación. Curiosamente, la mayor influencia en esta cinta no es la primera entrega de He-Man, aunque tenemos la aparición del Musculoso original, sino Flash Gordon, en donde hay un estilo más cheesy y más camp, y funciona mucho mejor y su humor no se siente tan forzado como lo ocurre en esta película de He-Man, la cual pues no puede tampoco respetar tanto los tropos o los manejos que había en esas películas más viejas. Y es que en serio, es el tipo de humor que yo genuinamente disfruto, me gusta reírme de babosadas de ese tipo, pero mientras veía la película debí de haber hecho un drinking game, hubiera terminado borrachísimo, con los chistes que no terminaban de encajar, o con humor que no debería de estar en un producto familiar. Por ejemplo, puedes tener un chiste sobre Fisto, que puede ser divertido, pero lo estás repitiendo una y otra vez y ya estás desgastando la referencia, ¿no? Curiosamente, además del gran acierto que hay con el cast en donde todos funcionan bien y Leto sobresale al darnos un villano reventón clásico, es nuevamente esta búsqueda de encontrar una historia que se siente sincera.
Hay, por ejemplo, dos grandes aciertos que encontré en la cinta y, ojo, no son spoilers, pero sí son sobre cosas que pasan relativamente tarde en la película. Por ejemplo, Adam no siempre va a recurrir a los músculos a pesar de que tenga el poder, la espada y el cuerpazo, para resolver un conflicto. Y va a buscar otras maneras para hacerlo. Algo que, por ejemplo, la primera película de Guardians of the Galaxy quiso hacer, pero no se animó, cuando al final se pudo haber resolvido con una pelea de baile. Pero les faltaron huevos a James Gunn y parte del humor de James Gunn que se popularizó recae en esta película, lo cual se volvió ya muy cansado, ¿no? Ese tipo es lo que hizo la fórmula Marvel, donde nunca tienes impacto dramático sobre algo porque debe haber un chistecito para bajar el tono que tiene la cinta. Y también aquí es que la violencia se debe de usar, pero como el último recurso. Y ojo, porque dato de trivia en la animación, He-Man nunca usó su espada para atacar en la serie animada. Así que él estaba mostrando el poder, pero de la contención para poder ejercerlo. Otro de los grandes aciertos es la naturaleza del mal, porque Skeletor no necesita sobreexplicaciones que parecen sacadas de películas mexicanas de bajo presupuesto en donde, el malo es malo porque lo violaron de chiquito, ¿no? O fue manipulado por otras fuerzas y eventualmente al estilo de Maléfica vamos a conocer su historia para que veas que en realidad no es la mala del cuento, ¿no? Y ojo, porque todo esto está en el lore nada definido de He-Man, en donde dependiendo de la versión, puede ser, Skeletor puede ser el tío de Adam o puede ser un demonio de otra dimensión. Originalmente él era un demonio de otra dimensión, ¿no? Pero aquí es un villano incapaz de redención y cómo amé eso. Es así como de que, oye, pero es que pues si eres el rey de Eternia porque derrocaste al anterior, pues podría hacer las cosas buenas por el pueblo, ¿no? El cuate quiere ser un hijo de la fregada y ese es su propósito dentro de la historia, ¿no? Y es que es una entidad poderosa e insegura que le gusta lo teatral y no le interesa otra cosa más que ser el malo de Malolandia. Y en tiempos en donde al parecer todo necesita justificaciones, muchas veces innecesarias, se agradece que se abrace esto, así como los distintos subtextos en las relaciones de los personajes, en donde uno se puede preguntar, por ejemplo, ahí como se están echando de repente ojitos, el tipo de envidia que tal vez puede tener Skeletor sobre He-Man, es que cómo puede estar ese así tan poderoso con esos brazotes y ese pechote y esa musculatura, pues ahí como que uno se cuestiona si el lanzamiento en el mes del orgullo en junio, pues yo creo que sí estuvo muy calculado, ¿no? Porque efectivamente no es únicamente Billy quien al ver la musculatura de He-Man siente algo que no es hambre precisamente dentro del estómago, ¿no? Ahí como que le mueve algo por dentro. La cinta moderniza aspectos de personajes con nombres tan absurdos que solo pudieron venir de la mente de un niño, que este niño puede estar añorando su infancia y al final está cumpliendo con ese sentimiento de nostalgia que te deja satisfecho si eres alguien que conoció a los personajes. Y esto puede hacer que se le perdonen sus múltiples fallas, además de que tiene la promesa de futuras entregas, las cuales dependerán ya sea de la taquilla o de los caprichos de Amazon para ver si llegará a la luz. Aunque el verdadero propósito de la cinta, y ya lo mencionamos aquí, es que va a buscar la venta de juguetes y de los coleccionables. Nuevamente, tienes a Mattel que está detrás de esto. Y por ejemplo, ojo, un ejemplo, y yo lo citaba en You're What You Watch, pero vámonos a otros datos tal vez un poquito más comerciales que van a poder ver si no encuentran en línea. Vámonos a la franquicia de Transformers. Y es que en su trilogía original, ellos llegaron a recaudar 2.600 millones de dólares con el lanzamiento de las 3 películas, ¿no? Después tuvieron, por ejemplo, cosas como los tax rebates, los regresos de impuestos, etcétera, etcétera. Y no, ahí te quedan otros 100, 200 millones, etcétera. En China, vamos a ver cuánto está recaudando. Pero también en la venta de DVDs y de mercancía, pues estamos viendo que también generaron otros ingresos. 2.600 millones de dólares por las películas, 50,000 dólares, por ejemplo, por la venta de derechos y los ingresos en los parques de diversiones. Y también en la venta en formatos físicos o rentas en Blu-rays o en DVDs, pues resulta que llegó a recaudar como 750, perdón. Le ha ido muy bien. Pero ¿qué crees? Si nos estamos enfocando en los datos de la venta de juguetes, resultó que llegó a juntar 7,000 millones de dólares. Híjole, mano, pues eso es un dineral. Ahora bien, si nosotros nos vamos al caso de la película de He-Man, la verdad tuvo un estreno malo. Aquí tenemos los datos de Franchise Movies Industry Newsletters. O sea, le ganó Scary Movie, que también estábamos regresando a los juegos de nostalgia. Y esa logró recaudar 56 millones en Estados Unidos. Recordemos que al gringo solo le importa el mercado estadounidense, los demás no existimos. Mientras que He-Man estuvo por debajo del promedio de las películas de aventura.
o de las películas de juguetes, que sus promedios son de 50 y 39 millones de dólares, mientras que esta hasta el momento lleva 30 millones. El martes tendremos los datos finales, pero si consideramos que la película tuvo un presupuesto de 150 millones, aunque sabemos que parte del presupuesto ya está pagado por la publicidad integrada y las ventas de juguetes, y también de las palomeras, pues bueno, tampoco es tan catastrófico. Y es que también nosotros ahí nos podemos encontrar algunos de los detalles, porque por ejemplo, pagar más de 700 pesos por eso que están viendo ustedes aquí, y también, ojo, porque si lo veo igual si me lo hubiera comprado, si es que los revendedores no se los abarataron, se los acapararon. Ahorita me voy a poner a buscar en cuánto están en la reventa. 715 pesos creo que es lo que te cuesta, y ahí te recomiendan también cómprate un vaso de 29 pesos para que ahí le eches el refresco y la espada no le pase nada, pensando en la reventa o guardarlo como coleccionable. Y es que pues esto sirve para sacarle más dinero a menos personas, y pues esto va a terminar ayudando para que el negocio crezca. Y a ver, déjenme checar rápidamente, vamos a ver el Mercado Libre. Vamos a ver en cuánto está la espada de He-Man. Espada, vaso, He-Man, a ver si me aparece así. Joder, no es esa. Hay coleccionables de 1400. ¡Uy! Me quiero volver chango, no me sorprende. Vaso de espada de He-Man, aparte de todo pegado, está en 1400 pesos. 1500 pesos, miren, está todavía en su bolsita. Vaso de espada He-Man, 1300 pesos. 1900 si te quieres llevar los otros dos. Está en 1500, está al doble de su precio. 1600, 1500, no me jodan, malditos revendedores. De hecho está más barata y tiene lucecitas del juguete oficial de Mattel. Ojo, porque también está el báculo de Skeletor, que está impresionante. Ese sí me lo compraría, que está arriba de 2000 pesos. No debo gastar en estupideces, no debo de gastar en estupideces, no debo de gastar en estupideces. Carajo, hay una réplica mucho mejor hecha que te está saliendo en 1500 pesos. Mientras que el coleccionable, está al doble de su precio de salida. Ustedes revendedores me dan asco. Pero bueno. Es interesante cómo las últimas semanas hemos estado encontrando en dónde están los intereses de las audiencias y las realidades que deben de confrontar los estudios. Por ejemplo, Scary Movie, de la que ya hablamos, y He-Man traen ese sentido de la nostalgia. Y aunque una es definitivamente mejor que la otra, no resuenan fuera de sus nichos. O son objetivamente malas, que es el caso de Scary Movie, aunque en su defensa, pues no es como si las series de Scary Movie buscaran ser buenas, ¿no? Y por el otro lado tenemos el combo de Obsession y Backrooms, el cual trasciende la audiencia de su nicho, la audiencia joven, y muestra que puede resonar de mejor manera y a más largo plazo, siendo productos rentables de los cuales hay lecciones por aprender. Y por el otro lado tenemos, por ejemplo, a Disney, que con un desganado mandaloriano muestra que incluso los caballos de carga pesada, como lo es la franquicia de Star Wars, ya están cansados. Y al querer recuperar viejas glorias con la llegada de Avengers Doomsday y el intento forzado de querer hacer un Barbenheimer, al querer asociarse con Dune y crear el Doomsday, ellos se ven muy desesperados, cuando el verdadero Barbenheimer de este año fue Obsession y Backrooms, en donde si bien la primera se estrenó antes, ayudó para que la segunda tuviera un mayor recaudación y se creara un momentum en que las audiencias iban a estar buscando historias frescas que están resonando más allá de lo que ocurre en la pantalla. La nostalgia puede ayudar, ya que, por ejemplo, un producto conocido es de más fácil acceso que uno completamente nuevo, como lo demostró The Devil Wears Prada 2, que llega como una secuela tardía, pero exitosa. Sin embargo, los 7 años entre cintas de Star Wars no ayudaron cuando la marca se devalúa y se volvió producto para verse en streaming. Y en el caso de He-Man, con una cinta mediana con buenas intenciones, pero un reconocimiento de marca de nicho, habrá que conformarse con su propósito de ser un comercial de productos, siendo en efecto un Barbie inverso. Los buenos recuerdos y las figuras retro siguen siendo productos especializados que viven más en la memoria que en la taquilla. Y es que también al final de cuentas la nostalgia pues ya no es lo que era. Y con eso terminamos. Recuerda que si encontraste algo de valor en esta entrega, pues puedes dejármelo en alguno de los comentarios. Si crees que se estuve diciendo muchas babosadas, déjamelo también en los comentarios. Y si crees que hubo algo de valor en esto, puedes apoyarme en www.patreon.com/churrospalomitas, como lo hacen las siguientes personas, de las cuales vas a ver sus nombres a continuación, a los cuales les agradezco un chorro. Y nosotros nos vemos en otra entrega. Hay 2 episodios que ya están programados, que van a salir el martes y el jueves. Ojo, los Patreons ya los tienen. Ellos también esto les va a llegar antes. Nada más que sí, lo estoy sacando precisamente porque necesito clics, necesito que me apoyen. Y al parecer a platicar de películas es más rentable que hacer análisis cerebrales y sesudos de la industria.
Y con eso terminamos esta entrega. Si estás viendo esto en los créditos, ¿qué haces aquí? Ya te hubieras ido. Bueno, yo como tengo que grabar algo parte de las secuencias, pues voy a aprovechar para sacar para la portada. A ver. Vamos a ver. No debería traer aquí el micrófono. La verdad, dentro de lo que cabe, sí está padre la espada de Fomi que nos dieron allá en la Cinemacon, ¿eh? Gracias, nos vemos.